desluce ante la gloriosa cruz. Nuestra perla de gran precio te entregamos solo a ti. Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz. Oh, mi Cristo, besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón. Gracias, Dios. Escucha. Yo quiero escucharte. Yo quiero escucharte hablar a mí. Yo quiero escucharte. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero escucharte. Yo quiero escucharte hablar, Señor. Yo quiero escucharte hablar a mi corazón. Pídele a Él, déjame escuchar tu voz, Señor. Haz sensible mi corazón para recibir de tu palabra, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi papito lindo y celestial. Si hay algo digno de alabar, si hay algo digno de adorar, eres tú, Señor. Inmerecidamente tú me regalaste de tu gracia. Por eso me rindo a tus pies. Puedo verte, Señor, sentir que estoy frente a ti. Gracias, mi Dios. Si no fuera por ti, Señor, no hubiera podido experimentar este momento. No hubiera tenido la dicha, Dios, de poder saber lo que sientes tú, Señor, sobre tus hijos. Tus hijos te adoran y se rinden a ti. Yo me humillo a ti, yo me humillo a ti, Señor, porque sé que estoy delante de mi Padre Celestial. No quiero terminar, Señor. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia, Dios, y adorarte y decirte lo mucho que te amo, Señor. Gracias, Dios. Y rendido a tus pies, Señor, reconozco tu paternidad. Sin ti, mi Dios, mi vida estaría vacía. Pero naciste al corazón de los que estamos aquí, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Buenos días. Buenos días. Bueno, ciertamente, como dice Ricardo, a mí no me gusta mucho estar aquí, pero bueno, trato de ser obediente, porque luego batallo, ¿verdad? Pero yo sé que Dios
tiene un propósito y yo les pido que dispongan su corazón todos. Ciertamente estamos festejando el Día del Padre y este mensaje está enfocado a ellos, pero cada uno de nosotros siempre tenemos mucho que aprender. Entonces el tema de hoy es la paternidad bíblica. Y yo quiero empezar con el concepto que viene en un diccionario. ¿Qué es paternidad? Es la relación genética entre un hombre y sus hijos, que implica el cuidado, la crianza, la educación, la guía y el apoyo, con la responsabilidad de proporcionar los recursos para la manutención y el bienestar. Esto se supone que es la paternidad. Yo quiero empezar con una parte del versículo base y que este es el mandato para los hijos. Ya lo pueden proyectar. La siguiente. La siguiente. Yo quiero empezar primero con esta parte de Efesios 6, 1 al 3, que dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Por qué quise iniciar con esto? Porque es necesario que en la paternidad bíblica pues también haya hijos obedientes, haya hijos que honren, hayan hijos con un corazón que más que estar señalando, hagan la parte que les corresponde, y es honrar a sus padres. Entonces, yo quería iniciar con esto para que lo tengan en su corazón. Además, aquí hay varios jóvenes varones que en algún momento van a ser padres. Y yo quisiera que el día de hoy sea el inicio de lo que ustedes pueden empezar a aprender acerca de la paternidad. Hay algunos que están muy jovencitos, pero en cualquier momento van a estar grandes, de 27, 28 años, se van a querer casar, y es importante aprender acerca de la paternidad. También hay señoritas que en algún momento se van a casar. ¿Qué les gustaría que fuera su esposo como padre? Por eso es importante que ustedes sepan qué es lo que quiere Dios o qué es lo que espera Dios acerca de este tema. Por eso la importancia de que empezáramos con este versículo. Y siguiendo con la lectura, dice en el versículo 4, que ahora sí es la enseñanza a los padres, dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hace bastantes meses yo empecé a hacer algunas anotaciones para padres cristianos. Tengo más de 20 años sirviendo en la iglesia, en niños y en jóvenes, y tengo ya 17 años en el colegio, dando clases a niños y a jóvenes. Entonces hay muchos años trabajando muy de cerca con las necesidades de los niños y de los jóvenes. Y entonces había una necesidad en mí desde hace mucho de compartir. Yo quisiera hacer un estudio especialmente para los padres, porque es necesario aprender. Y hace mucho empecé a hacer anotaciones, guardar ligas, apartar citas bíblicas. Empecé a hacer todo ese tipo de anotaciones. Hace unos 2-3 meses que Ricardo me pidió justamente que compartiera este día, y entonces, bueno, en base a lo que ya tenía, lo empecé a enfocar un poco más a la parte del varón, pero créanme que también tengo para las mamás, para los hijos chicos, grandes, incluso ya casados también. Por muchos años me ha llamado la atención la crianza que se le da a los hijos, y una crianza
que no siempre ha sido la mejor, la que he visto. Y sobre todo me ha llamado la atención acerca de los hijos de padres cristianos. Cuando yo llegué a la iglesia y me invitaron a servir en el ministerio de niños, que yo les digo a las mujeres los jueves, algo Dios quiere tratar conmigo que me sigue teniendo en el ministerio de niños, y es el que menos me llamaba la atención, pero fue el primero que empecé y todavía sigo. Cuando me invitaron, pues yo estaba contenta, a pesar de que no era muy niñera, porque yo veía cómo los papás, cuando estaban al frente, oraban, hablaban la palabra. Sin embargo, cuando yo voy a servir a los niños, sí me llamó la atención ver el comportamiento de los niños, porque yo pensé que eran niños pues diferentes. Entonces ahí me causó un poco de conflicto ver que lo que yo escuchaba en un atril, orando padres, hablando la palabra, no veía algo similar en esos niños. Entonces son cosas que a mí no entendía. Yo antes de llegar como tal a la iglesia, empezamos a ir unos cursos de escuela para padres que mi mamá nos invitó de una iglesia cristiana, pero no nos congregábamos, solamente íbamos a esos cursos. Y de verdad que yo aprendí mucho, y es que yo no entendía, con más razón, por qué veía algo diferente. Si yo había tenido como 2 o 3 cursos, creo que hicimos de escuela para padres, todavía ni siquiera casados, pero a mí era tanto el interés que yo quería ser una mamá diferente, yo quería que mi esposo en algún momento fuera un papá diferente de lo que habíamos visto. Entonces no entendía por qué ya estando en una iglesia con niños veía lo mismo que algunos habíamos vivido. Y de ahí, desde entonces surgió ese interés, pero ya meses atrás, como les digo, empezó a haber una necesidad ya más palpable de prepararme para un estudio que en algún momento ojalá se pueda hacer algo. Hace un mes aproximadamente estuve con los jóvenes y les puse a hacer una actividad. Aquí les voy a mostrar unos papelitos, ellos se acordarán. Esta actividad era acerca de reflexionar acerca de sus papás. Yo estos papelitos los guardé y no los abrí hasta el domingo pasado por la tarde. Y mi corazón se estremeció del enfoque que le estaba dando a la plática, pues era justamente lo que estos jóvenes habían expresado aquí. Esta plática, papás, mamás, tiene el corazón de sus hijos, de los que vienen a jóvenes, pero yo sé que es el mismo corazón de los otros jóvenes que no están aquí. Vamos a orar. Señor bendito, gracias te doy, Dios, por este día. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Dios. Yo te pido, Dios, que disponga los corazones de todos los que estamos aquí, Señor, para ser enseñados, para ser guiados, Dios, para perfeccionarnos, para gloria tuya, Dios, para gloria de tu nombre. Señor, pon en nosotros esa necesidad de aprender más de ti para ser mejores padres para nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la realidad de la paternidad al día de hoy es que se limita más a la relación biológica. Si ustedes recuerdan, leímos el concepto inicialmente. Después, a la relación legal económica, es decir, papá, mamá, ya la mayoría aportan dinero. Cuando los papás se divorcian, entonces el papá da lo que marca la ley, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque yo sé que algunos no lo dan o dan menos de lo que se les pide. ¿Y qué decir del compromiso emocional? Pues el compromiso emocional pareciera que al día de hoy los papás sí están más cerca de los hijos, porque vemos más comúnmente en los centros comerciales,
en los restaurantes a los papás con sus niños, papá y hijos solos. ¿Se fijan que ahora vemos más eso? Antes no, ni soñar que nuestros padres anduvieran solos con nosotros, ¿verdad? Casi siempre era la mujer, pero ahora sí vemos eso. Sin embargo, el hecho de que salgan así no significa precisamente que esté esa conexión emocional. Justamente el día de hoy, mi papá me llevó a desayunar y estando atrás de nosotros estaba un señor con un chiquito muy, muy bonito y yo veía que estaba muy atento, pero no veía bien qué estaba pasando. Y primero estaba pues conmovida de ver al señor con su hijo, pero luego ya cuando veo bien, pues resulta que el señor le estaba dando el celular, pues para que se entretuviera, porque eso es algo que vemos ahora. Sí salen con ellos, pero les dan el celular para que se entretengan. ¿Por qué? Porque no pueden entablar una conversación con él, porque no tienen la capacidad de jugar con ellos. Eso es uno. Otro, seguramente es el fin de semana que le tocó al papá estar con ellos. ¿Por qué? Porque varios están divorciados y entonces comparten el tiempo. Entonces están un día, bueno, ni siquiera a veces un día, un almuerzo, una comida, una cena, una salida al cine, porque están separados. Las estadísticas hablan de la necesidad de tener padres presentes y las consecuencias de no tener padres. Pero también en estas estadísticas están los padres presentes ausentes. Espero que entiendan a qué se refiere este término. Es decir, sí está el papá, pero como si no estuviera. En estas estadísticas, pues, ¿qué creen? Que también están los papás cristianos. También ahí entran padres cristianos que están perdidos en un celular o están sirviendo demasiado y dejando de lado a sus hijos, o simplemente están exactamente como los demás. Quiero que me acompañen a leer, no lo busquen, yo ya los traje aquí para irnos más rápido. Dice en Isaías 64:8: Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Hermanos, tenemos un modelo de paternidad fiable y perfecto, y es Dios Padre. En esta cita entendemos que Él nos da forma, y eso es justamente lo que Dios espera que ustedes le den a sus hijos. Por muchos años he escuchado la frase: nadie nos enseñó a ser padres. Y yo creo que todos las han escuchado y seguramente algunos en algún momento la han dicho. Es que nadie nos enseñó a ser padres, ¿verdad que sí? Bueno, pues buscando, ¿qué creen? Encontré literatura secular de crianza desde los años 40. Quiere decir que las personas que por lo menos tienen más de 80 años ya había libros, y libros buenos, aunque fueran seculares. Pero también tenemos libros cristianos. ¿Se fijan qué viejitos están? Libros. Ese está muy bueno. Cómo criar a hijos varones, los que tenemos hijos varones. Cómo ser padres cristianos, de John MacArthur. Usted y su hijo, de Charles Swindoll. Disculpen el inglés, no se me da el inglés. Ahorita mi hijo se va a estar riendo de cómo pronuncia el inglés. Entonces, y hay más, hay más. Está de William Newell, Charles Spurgeon, Reggie Joner, Paul Tripp, etc. Estos libros, este es de 1979. Hay literatura cristiana buena para la enseñanza de los hijos. El día de hoy tenemos esto. Y hay muchos libros de estos ya que los pueden descargar en PDF. Hay muchas predicaciones, hay muchos textos acerca de la crianza. Entonces, no hay pretexto. Pero vamos a suponer que no nos gusta leer. Vamos a suponer que no queremos gastar en ponerle saldo o datos al celular. Todos tenemos una Biblia.
No necesitamos siquiera todos estos libros y todos esos recursos para decir, es que no sé cómo ser padre, porque aquí está cómo ser padre. Dios nos creó, este es el manual de vida. Entonces, aquí está cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos, qué podemos hacer, qué no debemos de hacer. No hay pretextos. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Las familias están pereciendo porque ha faltado la determinación para conocer y escudriñar las Escrituras respecto a la paternidad. Pero si alguno de ustedes o varios de ustedes no lo han hecho, nunca es tarde. Y yo quiero pedirles de verdad que dispongan su corazón. Mi intención es presentarles brevemente lo que ustedes con tiempo pueden profundizar. Y no quisiera que ahorita, conforme vayamos avanzando por ahí, los hijos o las esposas estén codeando al papá con el fin de, ahí está, no estás haciendo bien las cosas. No, porque no se trata de eso. Se trata de aprender. Si ya no hicimos algo o lo hicimos mal, entonces se trata de conducir nuestro camino por lo que está establecido de parte de Dios. Por eso empecé con el versículo de que honremos al papá y a la mamá. Y ahora sí vamos a seguir en Efesios 6 en el versículo 4, y ahí vamos a poner 3 puntos. Número 1 dice, y ustedes, padre, no provoquen a ira a sus hijos. Seguramente han escuchado o leído en las redes la siguiente frase: los hijos no se pierden en la calle, se pierden en la casa. Y eso es cierto. Se pierden porque hay un ambiente hostil, de crítica, de intolerancia, de falta de paciencia. He sido testigo de la frustración que provocan los papás, sobre todo en los hijos adolescentes, porque es en donde hay más conflicto. Y esto es también por la naturaleza del liderazgo propia del varón, o del ego también. Y se genera una cierta competencia a veces. Algunos papás de mala forma contestan y a veces no lo hacen con una intención mala, pero se sienten superiores con el afán de minimizar las opiniones de los hijos. Casi todos los días tenemos citas con papás. Ustedes saben que trabajo en un colegio. Entonces, de verdad, esto que yo les hablo es con conocimiento de causa, porque diario veo, escucho situaciones bien complicadas. Y cuando los papás empiezan, bueno, primero los papás varones casi no van a las juntas, pero hay uno que otro que sí va. Si va con la mamá, el varón permanece callado y la mamá es la que habla. Y yo siempre les doy su lugar a los varones pidiéndoles qué piensan, qué necesitan. Y el Señor, así. ¿Sabe por qué no opinan? Porque no conocen a sus hijos. Pero también porque a veces nosotras somos muy necias y no dejamos que tomen su lugar de liderazgo. Pero bueno, en esa situación, cuando empieza, no, es que mi hijo hace esto, es que mi hija es así, siempre les digo a ellos y también a los maestros, recuerden que ustedes son los adultos, no ellos. Ellos están en su proceso, pero ustedes son los adultos. No se pueden poner al tú por tú con un niño, ni con un adolescente, ni con un joven menos de 18 años. Es bien importante que ustedes no provoquen a ira. Y también a las jovencitas, ¿cómo las provocan los papás? Ignorándolas, porque no saben escuchar, porque no saben abrazarlas, porque no saben hacerlas sentir importante. Saben que en el caso específicamente de las jovencitas, la figura paterna es muy importante. La figura paterna provee seguridad para las señoritas. La ausencia del padre, aún el padre que esté ahí, provoca eso, inseguridad. Por eso hay
tantas jovencitas el día de hoy, bonitas, sintiéndose feas, en dietas exageradas o buscando relaciones que no les hace bien. La falta de padres o padres que provocan a ira tiende a crear en los varones niños, adolescentes que regularmente son violentos. Hay estadísticas que comprueban esto, que un papá que no está presente es casi seguro que va a tener un hijo violento. Y no hablo de la violencia nada más de que pega, golpea, hablo de violencia verbal también. Ahora, los dichosos buleadores, mucho del contexto que ellos viven es porque no hay una autoridad ni un liderazgo masculino en casa, y por eso son violentos. Fíjense el impacto que tiene la presencia del varón, pero un varón conforme a las escrituras. Entonces, si no queremos tener hijas, señoritas, que vayan de novio en novio, que vayan sintiéndose las más feas, con problemas de inseguridad, y varones que estén peleando siempre con todos los demás desde chiquitos. Hay niños que desde chiquitos están peleé. Es mucho por esta situación. Tal vez puedan preguntarse por qué si la mamá regaña a los hijos y les pide más cosas, o les pedimos más cosas, ¿verdad? Luego las mamás nomás estamos pidiendo, dice mi hijo que lo traigo como esclavo todo el tiempo, igual que el padre. Bueno, sí lo traigo de esclavo. Oiga, pero ya tiene 16 años, pues que haga las cosas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros les podemos pedir muchas cosas y sí se enojan con nosotros. Pero se fijan que el enojo con la mamá dura menos que con el papá. ¿Se han fijado? Y a veces los papás no entienden esto. ¿Pero por qué si tú le dices tanto esto y esto no se entiende? Bueno, ¿qué creen? Pues es que la relación de un hijo con una mamá es única. Discúlpenme, pero nosotros lo tuvimos 9 meses. Imagínense la unión que hay biológica de un hijo con una mamá. Entonces, por eso, como la relación es más orgánica, es mucho más fácil que haya ese proceso de perdón, de restauración, de entendimiento, de aceptación, que con un papá. Por eso, ciertamente, el trabajo del papá es más difícil. Pero les recuerdo que Dios ha dejado escrito qué hacer, es decir, que no están solos. Otra cosa que exaspera a los hijos es que no sean congruentes. Verlos comportarse de una forma en la casa y otra fuera de la casa también les enoja. Y eso es algo que yo también escucho mucho en mi oficina. Y lo escucho de alumnos, pero últimamente he escuchado a varios de mis maestros que son muy jovencitos, que luego se encuentran con que algunos papás de nuestros alumnos fueron sus maestros. Y luego los ven cómo actúan aquí, pero se recuerdan cómo actuaban en el trabajo. Y dicen, nada que ver. Eso molesta también, la incongruencia. Deben de ser de una pieza ustedes para ejemplo de Dios. Sus hijos no se los van a decir, pero ¿saben cómo lo van a notar? Por ese enojo que hay de pronto en ellos y que no saben por qué es. Porque ellos vieron o escucharon algo y que no les parecía congruente a lo que ustedes les están enseñando o lo que están ustedes viendo. Número 2 del mismo versículo, sino críenlos en la disciplina. Y este tema es el que más me gusta, fíjense. ¿Verdad, hijo? Pero de verdad, yo abogo por la disciplina porque sé que funciona. El día de ayer justamente estaba viendo, no sé si quien siga al pastor Juan Manuel Vaz, y salía por ahí un video de una aclaración. Creo que él hace tiempo había hecho una predicación acerca de la disciplina en los hijos, y pues le habían llovido críticas, ¿verdad? Porque tocó el tema de la disciplina física. Pero no sé por qué retomaron un extracto otra vez y estaba causando revuelo. Y dije, bueno, lo bueno es que yo no salgo en las redes sociales porque les voy a hablar también de la disciplina y de la disciplina física. Pero no es algo que yo inventé, es algo que está escrito. Más adelante vamos a ver esa parte. Pero en este punto hay 3 contextos.
Número 1, el cumplimiento de normas y reglas. Hoy como nunca tenemos una sociedad intolerante, y esto es porque no hay una forma correcta de la autoridad en el hogar, y menos un establecimiento de reglas, las cuales, hermanos, tienen un propósito, y es proteger y crear responsabilidad. ¿Para qué son las reglas de tránsito? Para evitar accidentes, ¿no? Si ustedes les dicen que no vayan o que no excedan el límite de velocidad o que no den vuelta a alguna parte o que hagan alto, eso es para evitar accidentes. Las reglas se hicieron para protección, no para fastidiarnos. Las reglas tienen un propósito, con más razón las reglas establecidas en la palabra de Dios. Y las reglas que usted disponga en su casa, yo estoy segura que va a ser para protección de su casa. El problema es que se hacen reglas y normas que a veces ustedes mismos rompen. ¿Y saben qué pasa con los hijos? Salen con la suya, porque a quién le gustan las reglas. Pero si ven padres que están titubeantes, ellos van a ver la forma de salirse con la suya. Siempre he pensado que nosotros deberíamos de ser los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, los mejores ciudadanos. Pero con decepción, les comparto que he tenido más de una cita con papás tratando de justificar o excusar a sus hijos por la mala conducta o la irresponsabilidad, o porque faltan mucho, ahora faltan mucho, porque les salió un granito y les duele. Así, faltan demasiado. Y los papás van y abogan por eso. Eso lo único que están haciendo es restándoles la capacidad de ser responsables en un futuro. No están ayudándolos a ser personas fuertes. Y en estos papás que yo he tenido ahí, he tenido papás cristianos. Entonces ya sabrá, cuando me entero que son cristianos, cómo me pongo. ¿Y saben qué? Tengo papás pastores también. Uno de ellos, su hija, una muy mala relación con sus compañeros, un descuido total, sus cuadernos, todo es un desorden, y es hija única. Pero no es propia la situación de una rebeldía por la edad. Se nota el descuido de años, porque no tiene hábitos de orden, de disciplina, ni siquiera en su persona. Aquí hay, o no hay, ni una mamá, ni un papá presente, pero cuando yo me enteré que el papá era pastor, pues me voy para atrás. Porque entonces, ¿qué es el ejemplo que se está dando a todos los demás? Que entonces somos iguales que todos los que no conocen la palabra. Esto no quiere decir que siempre sea así. Hay papás que son muy buenos y tienen hijos que a veces no siguen las reglas. También tenemos papás que han sido malos y hijos excepcionales. Pero la mayoría, definitivamente el impacto de cómo son los hijos sí tiene que ver con la crianza en casa. En este caso, como les decía, falta una paternidad bíblica. Jóvenes, no les va a gustar lo que les voy a decir esto, pero bueno, ya algunas veces he compartido con ustedes y va siempre por el mismo tema. Pero los papás deben aprender a decir no. Deben aprender a delegar responsabilidades, obviamente según la edad. No les va a pasar nada si ellos lavan, si ellos barren, si ellos lavan el carro, si hacen de comer. Papá, no les va a pasar nada. Yo me pregunto, varios de ustedes, los que son más grandes, ¿sí o no en su casa les enseñaron a hacer las cosas? ¿Y qué les pasó? Nada. Al contrario, saben resolver. Entre más responsabilidades les quitamos a nuestros hijos, entonces más carga al final de sus días va a ser para ustedes mismos tener a sus hijos así, ya grandes. Papás, justifican la impuntualidad en la escuela, en los eventos sociales o en la iglesia. La irresponsabilidad una y otra vez se harán hábitos que tarde o temprano causarán problemas. No se trata de no ayudarles, se trata de no resolverles todo.
Cuando mi hijo empezó el maternal, alguien en el colegio me dijo: Rocío, si tú estás con Ricardito supervisando las tareas, revisando, corrigiendo, respetando horarios, estableciendo hábitos, cuando llegue a tercero de primaria ya no tendrás que hacerlo después. Y mire, yo no tomo los consejos tan fácil de cualquier persona, pero cuando veo que lo que me dicen hay ejemplo de por medio, claro que lo tomo. Y esa persona tiene 2 hijos que en su momento fueron mis alumnos muy buenos, justamente con estos hábitos que me había dicho, que si yo invertía ahí, lo iba a ver en un futuro. ¿Y qué creen? Tercero de primaria, yo ya no estaba con mi hijo haciendo tareas. Él solo hacía sus responsabilidades, sabía los tiempos. ¿Qué hacía yo nada más? Darle la revisada, obviamente la corrección de la ortografía, la firma y vámonos. Desde tercero de primaria. Le tocó una pandemia para la cual nadie estábamos preparados. Él estaba en quinto, que a mí me pegó obviamente porque yo tuve que trabajar ahí más tiempo de lo que trabajaba cuando estaba físicamente, porque era ahí sí atender a papás que no habían hecho su trabajo y querían que se les resolviera todo, papás que hasta las de 7 a 7 de la noche era estar atendiendo celular. ¿Saben todo ese tiempo cuando estuve con mi hijo ayudándole a resolver? Nunca. Él tuvo que hacer todo solo, problemas de conexión, porque Ricardo a él sí le tocó trabajar, él se tenía que ir desde temprano, llegaba también hasta casi la hora que él se iba, regresaba y apenas yo estaba terminando de trabajar. Mi hijo tuvo que resolver solo en la pandemia todo, porque su mamá estaba en la computadora resolviendo lo de otros. Después, ya casi al terminar la pandemia, lo tuvieron que operar de apéndice, y aunque le dieron oportunidad, obviamente la maestra, porque sabía cómo era, apenas pudo, ¿y saben lo que hizo? Al corriente, con todo, tenía permiso, estaba justificado, pero él se puso al corriente con todo. ¿Por qué? Por los hábitos que ya tenía. Ya no se le tiene que exigir porque los hábitos ya estaban ahí. ¿Funciona? Sí, sí funciona. Y funciona bastante la disciplina. A veces decimos, es que pobrecito, es que pobrecita, es que se va a cansar, es que es mucho trabajo. Hay una persona de ahí de cerca de mí que siempre me dice: Miss, pobreteamos mucho a los jóvenes y no les hacemos nada bien. Porque ellos tienen muchas habilidades, nuestros hijos tienen muchas habilidades y muchas capacidades. Nosotros somos los que ponemos las limitaciones al decir, pobrecito, se va a cansar. Nadie se cansa. Bueno, sí nos cansamos los que estamos más grandes, y aún así, ¿cuántas aquí las hermanas mayores que parecen hormiguitas? La hermana Toñita, que ahí viene martes y jueves a la oración en camión, como está el clima, ella está viendo cómo viene. Y mi mamá, pues los que la conocen también saben que es una hormiguita en la casa para todos los familiares, para los que no son familiares, son las personas más grandes, bueno, que conozco más cerca, que las veo cómo andan. ¿Por qué entonces les quitaríamos a los más jóvenes responsabilidades para que no se cansen? Hace unos días que fuimos a un concurso, estaba yo en una universidad y me quedé sentada muy a gusto, estaba muy rico el clima, y después le dije a Natán, le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo se me antoja volver a estudiar? Porque estaba yo en la universidad, el ambiente, todo muy a gusto. Ese deseo no lo había tenido desde hace muchos años, y surgió porque ahora veo que ya no soy tan necesaria para mi hijo, porque él es independiente en muchas cosas por los hábitos que tiene. Y de pronto como que me dolió decir, híjole, ya no le soy tan necesaria, pero me da gusto no sentirme tan necesaria, porque entonces quiere decir que voy haciendo buen trabajo para que él salga solo adelante, o sin la menor ayuda, porque su papá y yo estábamos nada más para
ver en qué lo apoyamos, pero no para qué le resolvemos. Hace 2 o 3 meses, una hermana, la fe y amiga muy querida, me manda una foto de su hija y ella que iban en el camión y le iba a enseñar a irse al camión porque va a entrar a la universidad. Y yo dije, ay, pero está chiquita, ¿cómo se va a ir en el camión, verdad? Y luego el lunes pasado me atormenta otra vez y me manda la foto donde ya sola se va en el camión para presentar su examen de admisión. Y yo así, ay, pero está chiquita. Pero ¿saben qué? Después de que le eché carrilla y le dije, y por cierto, le pedí permiso para compartir esto, dije, es que está bien lo que está haciendo. Ella puede hacerlo porque tiene los recursos en carro. Creo que tiene incluso los recursos tal vez para comprar el carro, pero le está enseñando a la señorita a salir adelante sin depender de sus papás en algún momento, porque no sabemos en qué momento no la puedan llevar y entonces se va a quedar sin clases. O a lo mejor no hay dinero para el Uber o para el taxi. ¿Qué va a pasar? Entonces le mandé un mensaje y le dije, no te creas, después de la carrilla que le eché de que casi que mala mamá, no, realmente no, es buena mamá, porque eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, porque eso nuestros papás hicieron con varios de nosotros, nos enseñaron o nos soltaron a andar caminando en taxi, en bicicleta, como sea, y nada nos pasó, absolutamente nada. En estos días que me acordaba de ella, recordaba justamente que cuando yo ya trabajaba ya tenía carro. Agradezco a mi papá, por cierto, que a pesar del, como los que lo conocen saben que somos muy consentidos por nuestros papás, sin embargo nos han sabido soltar. Mi primer carro que compré, él me dijo, yo te doy el enganche, pero tú pagas las mensualidades. ¿Saben? Me ayudó, pero me obligó a tener una responsabilidad. Bueno, yo ya con carro, mi hermano, aquí esposo de Judith, pues el joven quería andar en carro. Entonces pues luego me lo pedía. Y pues yo se lo prestaba. Y yo me iba en camión. Y él se iba en mi carro. Así era la hermana, ¿verdad? Pero luego yo pensaba en esto y dije, bueno, mi mamá, ¿por qué no me decía? Pues yo te llevo, o yo llevo a César. Gracias a Dios porque no lo hizo. Porque ella nos dejó resolver las cosas. Entonces yo voy taconuda en mi primer trabajo y voy subiendo mi carro y mi hermano viene a gusto en mi carro, ¿verdad? Pero está bien, son cosas de las que yo doy muchas gracias que me lo hayan permitido, porque aunque ahorita no me dejan ni mover un dedo, yo sé que ellos saben que nos formaron para resolver hasta el día de hoy. Tengo unas sobrinas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo fueron educadas por su mamá, sobre todo porque ella se quedó huérfana de mamá muy chiquita y las educó desde chicas para que aprendieran a hacer de todo, clases de todo. Una mamá que pudiera parecer que porque no tuvo mamá pues quiere sobreproteger a sus hijas, ¿no? Sería a veces lo común. Al contrario, les ha dado todas las herramientas para que salgan adelante. Son 2 jovencitas muy bonitas, muy inteligentes. El año pasado, en medio de una situación bien complicada legal que tenían ellos, sus hijas, una de ellas todavía está estudiando para doctora y la otra tiene 2 años que se recibió apenas, están chiquitas, pues sus hijas salieron para sostener por todo lo que habían sembrado ellos. Hace 2 años la chiquita se compró su carro, casi recién egresada, se organizó y la mamá dice, nosotros no le ayudamos en nada, ella se organizó. La otra, pues como estudia para doctor, ustedes saben que no es tan fácil que generen dinero, pero aún así, algo, no me pude acordar de qué medio, pero se les da mucho la cantada también, y algo me dijo que como que participar en un grupo para generar algo de dinero, y se mantienen solas, 2 señoritas, mujeres, una la que está ahorita está en Oaxaca, en un ranchito, por lo de la medicina. La otra va y viene a Saltillo, su trabajo principal es en Saltillo, va y viene. Es una mamá muy comprometida,
muy cuidadosa, muy nerviosa también, pero que las ha dejado ser. Para mí, ese es un ejemplo de que sí se puede hacer. Por más razón, los que tenemos varones, hermanos, tenemos que soltarlos, tenemos que dejarlos, que ellos aprendan, ponerles límites, hacerlos respetar y delegarles responsabilidades. El número 2 es autocontrol y constancia, dentro de este mismo punto de Efesios. Quienes no tienen límites claros y congruentes crecerán siendo personas intolerantes. Actualmente escuchamos de la generación de cristal y se le llama así porque son personas que no toleran que nadie les diga nada. ¿Saben por qué? Porque tuvieron papás que la primera queja en la escuela iban a reclamar por todo. Cuando a mí me llegan papás, es que lo cambiamos de escuela, malo, malo. Y más si va de 2 escuelas o 3 escuelas. Es porque ya no es el problema con la escuela, el problema es lo que se está haciendo en casa. Si ustedes hacen intolerantes a sus chiquitos, van a ser adultos intolerantes que se van a estar queje del trabajo, cambiándose una y otra vez. No van a permitir que el jefe les diga nada, no van a permitir que cuando estén casados nadie les diga nada, no van a tener relaciones saludables y se la van a pasar victimizándose de todo y siempre culpando a alguien antes que aceptar las fallas. Por falta de autocontrol en las emociones no hay dominio propio. Y hoy como nunca se da el mañana hago las cosas, mañana hago las cosas, mañana hago las cosas, y eso es justamente por la falta de autocontrol y constancia. Estos jóvenes, estas personas no tienen relaciones saludables, no tienen amigos, muchos en redes sociales, pero pocos en la vida real, porque no saben llevar una relación sana por la intolerancia. La generación de cristal no tolera que nadie les mande, todo les parece mal, todo critican, pero no son capaces de aportar soluciones. ¿Qué estamos aconsejando nosotros, papás? Un hijo sobreprotegido es un hijo indeciso, limitado en su desarrollo social, presenta problemas de autoestima y esta desencadena problemas de ansiedad y depresión. Y hoy como nunca vemos este tema de depresión en niños y adolescentes. Y esto es justamente por lo que les acabo de decir. Punto número 3, corrección. Dice en Proverbios 29, del 15 al 17, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hermanos, que no les dé miedo corregir. Si Dios dice que lo hagan, es porque funciona. En bastantes ocasiones me ha tocado escuchar lo siguiente: es que con Ricardito fue fácil, porque es muy bien portado. ¿No será al revés? Que es bien portado porque se le aplicó disciplina a tiempo. Porque les voy a decir una cosa: Ricardito, ¿y cómo lo ven? Era llorón. Y ahí está Rosita que le dio clases. Él al principio tampoco se quería quedar en niños. Ricardito hacía travesuras, y si no, pregúntale a mi mamá todo lo que le sacaba de las cosas de la casa. Ricardito se enojaba. Me acabo de encontrar un video donde le demostré de bebé que se enojaba porque no lograba lo que quería. Ricardito fue un niño normal como cualquiera, pero tuvo papás pues que han tratado de seguir lo que dice la Biblia, y ahí está la vara de la corrección ahorita ya guardada, pero un tiempo estaba a la mano. En otro momento les enseñaré acerca de la corrección, pero él ya a cierta edad él iba por la vara para llevarme, para que yo lo disciplinara. De eso estamos hablando. Había una vara de la corrección en casa de mi mamá, y yo agradezco. Por cierto, abuelos, no resten autoridad a los papás, de verdad. Yo agradezco que mi mamá tuvo que cuidarme a mi hijo 2 años todas las mañanas, y ella nunca nos restó autoridad. No le gustaban algunas cosas, ciertamente, y ella podía decir: estoy en mi casa y yo lo estoy cuidando. Sin embargo, nunca fue así, porque ella entendió que era lo mejor para él, y aunque no le gustaba y a lo mejor nos hacía caras,
ella respetaba nuestra autoridad y con confianza al día de hoy pues está él con él y aparte le enseñaba la palabra. Abuelos, por favor, tíos, respeten lo que dicen los papás. En Proverbios 13:24, ese no lo traigo ahí, pero dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano corrige. Amor es disciplina. Amar es disciplina. Si realmente usted ama a su hijo, disciplínalo. Hermanos, yo no veo en este pasaje que diga, pero solo esto aplica con ciertos niños. ¿Verdad que no dice eso? Entonces tendría que funcionar con todos, ¿verdad? Sin importar cómo son los niños, ¿verdad que sí? Crean a la palabra. Claro, habrá hijos que sean un poco más reacios para la disciplina, por la cuestión de genética. Ore, ore, ore y ore para que su hijo sea manso, para que sea un niño sabio, un niño prudente y acepte la disciplina. ¿Le va a costar más? Seguramente le va a costar más, pero la palabra está escrita y la palabra es verdad. Funciona si ustedes lo hacen con la convicción, no con enojo, no con desesperación o frustración por sus berrinches o la desobediencia, tampoco con amenazas o chantajes, porque esa no es la forma tampoco de disciplinar. Cuando ya se cansaron y entonces ya ahora sí, y los jalonean, no, esa no es la forma. Se hace con amor y sabiduría. Sabiduría que, como les digo, abuelos que tienen la responsabilidad de alguna manera obligada a cuidar de nuestros hijos, digo obligada entre comillas porque algunos se la juntan, pero otros también se la delegan, ¿verdad? Pues no pueden ser solo abuelos consentidores. Tienen que tomar parte activa en la educación de esos niños. Vean hacia el futuro, porque también sería descanso para ustedes. El doctor James Dobson, fundador de Enfoque de Familia, que por cierto todavía existe este ministerio, es autor de varios libros, una vez comentó: el problema básico que encuentro al tratar con los padres es la idea que amor abundante hace la disciplina innecesaria. Nunca crea usted que puede amar a su hijo tanto como para nunca tener que disciplinarlo. Esto no es cierto y tampoco es bíblico. En Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por su hijo. ¿Quiere batallar toda la vida con su hijo o solo unos años? Entonces, veamos lo que dice en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cómo quiere pasar su vejez? ¿Con este fruto apacible o todavía seguir batallando con nosotros? La última es instrucción del Señor. Este término se refiere a los mandatos, a seguirlos, y veamos lo que dice en Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Es sabiduría el temor de Jehová, no miedo. Hay que enseñar muy bien la diferencia entre temor y miedo. Y en 2 de Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Papá, ¿estás predicando la palabra en tu hogar? ¿Has determinado un tiempo exclusivo para esta actividad? Y de la misma manera que insisten en la escuela, que vayan, que no falten, ¿así lo hacen con la palabra de Dios? ¿Determinan ese tiempo y ese tiempo se tiene que seguir sí o sí? ¿O no, mañana? ¿O no, después? Padres, lo que sus hijos aprenden los sábados aquí o los domingos no es suficiente, es un complemento. Lo que más deberían aprender es en su casa, porque allá es en donde deben de tener ese tiempo devocional. Aquí solamente es lo básico. Aún así felicito a los papás y a los abuelos que traen a sus hijos y a sus nietos, de verdad los felicito. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y un reconocimiento especial a Elmer. Elmer, siempre te sacan en las predicaciones y yo también te tenía que sacar. Discúlpame, pero es que de verdad
Me causa mucha admiración que tú vengas a jóvenes, porque sobre todo ahora que estuve la última vez, o los veo más chiquitos y tú más grande, ya con trabajo, ya un profesionista, y que tengan la humildad de venir a seguir aprendiendo y a convivir con los chiquitos, de verdad mereces toda mi admiración. Te felicito. Hermana Tere, buen trabajo con su hijo, de verdad. Siéntase muy orgullosa del hijo que tiene. Un día vas a ser papá, no vas a tener pretexto. Vas a ser un excelente papá, yo lo creo. Recuerden que les comenté que algunos jóvenes escribieron aquí algo que no tenía pensado de comentar, sin embargo me llamó la atención porque dos jóvenes sí lo hicieron. Es acerca de la importancia de cómo el papá trata a la mamá. Me llamó mucho la atención ver que en algunos casos les duele ver el trato que le dan los hijos, los esposos a las esposas. Eso les duele también a los hijos. Dice en 1 de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La paternidad bíblica también es cuidar de la esposa, porque ciertamente al ponerlos como cabeza del hogar, Dios pedirá cuentas pues también de ellas. Al inicio les leí la frase que los hijos no se pierden en la calle, ¿recuerdan? Pues tampoco las esposas se pierden en los trabajos o con las amigas, se pierden en el cúmulo de menosprecios o desvalorización de la casa. Hace 2 semanas, un conferencista en el colegio dijo, la persona que dice es que así soy para justificarse de por qué no hace ciertas cosas o tiene ciertos comportamientos, se está perdiendo la oportunidad de mejorar y es una tremenda afirmación. Pero sobre todo esto encontramos una verdad mayor en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, ya no podemos excusarnos con la frase, es que yo de chico no recibí amor, es que yo en mi papá no tuve ese ejemplo, es que no tuve un papá, es que nadie me enseñó, es que tuve una vida tan difícil. Si usted realmente creyó en Jesús como su suficiente Salvador y decidió seguirle, esos argumentos, discúlpenme, pero no son válidos. Y jóvenes que están aquí, no es o no quiero que haya ese señalamiento, ya ves, papá, entonces tú deberías, no, se trata de oren por ellos, pídanle a Dios que restaure sus corazones, pero también ustedes aprendan de lo que en algún momento no deben hacer. Varones son de gran valor para Dios y el impacto de su paternidad alcanzará generaciones. Si Dios le confió el liderazgo de su hogar es porque sabe que puede hacerlo. Dé gracias a Dios por este regalo. Nunca se queje o eche en cara sus sacrificios de gastos o de tiempo, que el único sacrificio que merece realmente este nombre es el que hizo Jesús por nosotros. El pastor John MacArthur, ese no viene aquí, pero escribió, los hijos deberían ser considerados como una bendición, no como una dificultad. También la crianza de los hijos debe considerarse un gozo, no una carga. Lo que usted da en tiempo y dinero como padre a sus hijos, véalo como un privilegio de servir a Dios a través de su principal ministerio, que es la familia. Consejos prácticos. Sea constante en la oración. No puede hacer muchas cosas de las que vienen aquí si usted no es un hombre de oración. Estudie la palabra. ¿Quiere guiar a sus hijos? Aquí está, ya le dije. De todos aquí tenemos libros, ahí le pedí a unos anotarlo, algunos me los prestó él, yo otros los tenía. Pero mire, me da mucho gusto porque es un papá joven y se sigue preparando. A veces no nos hace caso, él va y me pregunta cosas, a veces no me hace caso, ¿verdad? Pero tiene la humildad para preguntar.
creo, y eso es una cualidad que a muchos varones les falta. Él tiene esa humildad, va y nos pregunta, y él me dice cómo le hago y todo eso. A veces llega, ¿me vas a regañar? Pues sí, no voy a regañar, ¿verdad? Pero bueno, de verdad, yo agradezco mucho que mi hijo esté cerca de él, y la otra vez se lo dije. Me lo desordena de pronto, ¿verdad? Pero eso le hace falta a mi hijo también. Pero de verdad, agradezco mucho que tenga, porque algún día mi hijo va a ser papá, yo no sé si su papá todavía esté aquí o yo, pero ahí va a estar él, guiándolo, ayudándolo. Ya le delegué esa responsabilidad también. Ayune para buscar la dirección de Dios. Varones, necesitamos más ayuno en los hombres, bueno, en toda la iglesia. Los jueves hemos hablado acerca de esto. Nos falta realmente tener esta disciplina en los cristianos. Nos falta ayunar. No le va a pasar nada si deja de comer, de verdad, no le va a pasar nada, porque aparte sí, es como un propósito, es estudiar la palabra, es orar y es pedir dirección. Sirva a sus hijos con paciencia, aunque le desespere la flojera, las ganas, se los reniegos. De verdad, nosotros también vivimos de pronto eso, pero debemos de entender que somos los adultos. Conozcan las características biológicas de cada etapa para que entiendan los cambios tanto de varones como mujeres. Funcionamiento del cerebro y las emociones, y en base a eso instruye, discipline y enseñe. Me van a decir, todo eso tengo que estudiar y todo tengo que aprender además de todo esto. Sí, porque lo principal que tiene que hacer en su vida es su hijo. Si algunos estudian maestrías, doctorados, 2 licenciaturas, inglés, francés, italiano, etc., ¿por qué no van a estudiar más para ser buenos padres, para dejar buenos hijos en la sociedad? Nos quejamos de la sociedad que vivimos. Hermanos, nosotros somos esa sociedad y somos parte de muchas cosas que no están bien nosotros mismos. No espere que sus hijos sean iguales que usted, no espere eso, de verdad, porque le va a causar frustración, y qué bueno que no son iguales a nosotros. Cada uno tiene sus propias características. Los que tienen varios hijos, por favor no los compare entre ellos. Cada uno de sus hijos son diferentes, y no los compare peor tantito con hijos de otras personas. No haga notorio sus hijos preferidos. No vayan a salir con que no tienen, porque todos tienen. Miren, de verdad, una sola mujer ha sido valiente, y es la mamá de Judith. Una vez le pregunté a la mamá de Judith, a ver, señora Maribel, dígame de verdad, ¿no tiene nietos preferidos? Ella me dijo que sí, y me dijo quién era. ¿Y sabe qué? Es una abuela bien querendona con todos sus nietos, porque yo lo veo, hasta el mío le toca, amor, hasta a mí me ha tocado. Es una abuela bien querendona, pero acepta que tiene su hija, su nieta, ya descubrí que es una nieta, su nieta consentida. Está bien, todos tenemos, cada uno tiene el papá, la mamá consentido, el tío consentido. ¿A poco no? Todos lo tenemos. No es porque, eso sí, no es porque los quieran más a unos que a otros. Lo que pasa es que a veces hay más afinidad, exactamente. Y eso hace que haya mayor complicidad con uno y con otro. Y es normal. Pero como papás no lo haga tan obvio, porque luego causa rencillas o conflictos entre los hermanos. Y eso afecta también. Sean sabios, disimulen por ahí al preferido, ¿verdad? O a la preferida, disimulen. Gracias a Dios yo no tengo otro, porque qué difícil hubiera sido poner en práctica esto, pero yo me salvé, pero ustedes pues no se salvan de eso, ¿verdad? No, yo no tengo que cuidarlo con los sobrinos también. También tengo mis sobrinos preferidos, ¿por qué no? Aprende a escuchar, dice el pastor Charles Swindoll, como usted escuche a su hijo, revela la falta o la ausencia de interés. Y luego dice ahí acerca de comunicarse asertivamente, busca mucho este término que está de moda. Dice, la manera que usted habla con su hijo muestra la falta o presencia de cortesía. Sepa escuchar, por favor. Yo sé que los varones no tienen esta habilidad desarrollada. Ahí es en donde las mujeres tenemos que orar mucho por ellos. Ser pacientes, porque de 4 palabras que les decimos, una nos pusieron atención. De las 5 palabras que les dijeron sus hijos, una les pusieron atención y se enojan.
pero debemos de orar mucho por los varones, pero ustedes mismos pídanle a Dios que les enseñe a ser buenos escuchas. Antes de criticar y señalar las fallas de sus hijos, sean conscientes de lo que le ha enseñado. A veces les exigimos muchas cosas y le han enseñado, es que no haces esto, es que no haces. ¿Cuándo te diste el tiempo para enseñarle a tu hijo? ¿Cuándo aguantaste el proceso en lo que aprendiera? Porque no va a aprender a la primera y tienes que ser paciente. Mi hijo, yo desde los 4 años lo enseñé y desde los 4 años tiende su cama. Imagínense cómo la tendía a los 4 años. Y los que me conocen pues saben que yo soy bien obsesiva. No ha mejorado mucho, pero he entendido que lo hace, y al contrario, agradezco mucho, porque saben que todos los días que nosotros salimos de la casa a las 6:20 de la mañana, la casa se queda con camas tendidas, baños trapeados, cocina recogida, él se hace desayunar, él se hace su lonche, él se hace de cenar, prácticamente la comida es lo único que nos ocupamos. ¿Soy mala? Pues a lo mejor para muchos. Pero ¿saben qué? Si yo me muero, yo sé que le estoy dejando buenos hábitos y no va a ser una carga para otros. No exija una super esposa o el esposo perfecto para sus hijos. Mejor cerciórese de estar formando el mejor esposo o la mejor esposa para entregar. Muchas veces he escuchado, es que yo quiero una princesa para mi hijo, es que yo quiero el príncipe azul para mi hija. ¿Y usted está siendo una princesa o un príncipe? ¿Está formando eso? ¿Qué va a entregar a esa familia? Tenga un amigo que sea padre cristiano y comparta sus luchas. Aprendan a pedir ayuda, varones. Pida perdón si ofende. Los hombres batallan especialmente con esto. No le hacen menos si usted pide perdón, si usted reconoce sus fallas. Perdone, aunque no se lo pida. Perdone, no ande con el rencor. Que esto es algo que sí tengo que admirar de los varones. No son de los que se toman las cosas tan a pecho y en 5 minutos se les olvida. Y eso es una cualidad que nos falta a las mujeres. Pero perdone, de verdad. Establezca un tiempo único para cada uno de sus hijos. Cada uno de sus hijos necesita un tiempo especial. Si tiene un hijo ya la hizo, pero si tiene 4, 5, 8, ¿verdad? Pues ni modo. Cada hijo necesita un tiempo especial. Hay algo que yo agradezco mucho al día de hoy, a mis 50 años, es que mi papá se toma el tiempo de llevarme a mí a desayunar o a comer. Y si usted viera cómo me siento sangrona, si usted quiere, con mi papá, me siento apapachada. Me siento al día de hoy con esa tensión, porque ya pudiera no hacerlo. Sin embargo, sigue haciéndolo y me hace sentir especial. Lo mismo lo hace o lo trata de hacer con sus nietos. Y eso es algo maravilloso, porque entiende la diferencia de cada uno de ellos y entiende que hay un tiempo especial que se debe vivir con cada uno. Papás, lo que un papá hace, un papá varón hace, de verdad, tiene mucho impacto en nosotros, los hijos. Si tiene la certeza de que usted está haciendo un buen trabajo paternal, confíe en su hijo y descanse en el Señor. No esté nervioso por todo. Si usted realmente le está dando fundamentos, si usted se ha encargado de estar presente, descanse en él, suéltelo. Ya aprendió los límites. A lo mejor algunos pueden decir, híjole, ya no hice todo eso si mis hijos están grandes. Si los tiene en casa, todavía es tiempo de poner límites y hacer ajustes, porque es su casa. Si ya se fueron, ore por ellos. Ya no vayan, ahí ya no vayan a andar diciéndoles cosas. Si ya se fueron, ya no. Pero ore por ellos y esté dispuesto por si le buscan para un consejo. Hermanas, mamás, no es fácil la encomienda dada de parte de Dios a los varones. Nosotras entendamos su naturaleza y oremos por ellos. No les restemos autoridad. Apoyemos sus decisiones, aunque a veces no estemos de acuerdo. Seamos prudentes para cuidar su imagen. Hijos, perdonen las fallas de sus papás. No son perfectos, pero yo creo que tienen la intención de mejorar. Oren por ellos. Honren sus vidas, como decía Efesios 6:1. Agradezcan y pidan a Dios que perfeccione la obra de paternidad
bíblica. Papás, Dios les guíe por sendas de justicia, de amor y sabiduría. Gracias.